Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días de 7 a 8 y por Radio High. Buenos días, estamos en el Observador Internacional y me encuentro en la obligación de decirles a los oyentes que en este momento nos encontramos con 18 grados de temperatura, una temperatura maravillosa, que nos espera un día cálido, y que el mundo sigue rodando. Buenos días a todos, estamos en Radio High y el programa es el Observador Internacional y paso a presentarles al señor Muki Tenenbaum. Buenos días. No me quite pa. Buenos días, señor Tenenbaum. Hola, ¿cómo estás? Hola, Tati, ¿cómo estás desde tu casa? Hola, ¿cómo andan? Bien, acá. Tati se durmió. Esto es oficial, ¿no, Tati? Se quedó Sí, dormida y como vive, ella realmente hasta podría ser observadora internacional porque vive tan lejos de Buenos Aires que podría ser en el extranjero. Me pasó la típica de que viste un ratito más, bueno, me levanté a las 5 y un ratito más fue a las 6. Y a las 6 ya era tarde. Bueno, no, pero aparte, Tati, esto yo aprendí hace mucho, yo nunca ratiteo. No, pero no hay que ratitear más. No. Tati, yo no ratiteo, no sé, a mí no. Vos, Muki, no la estás viendo en estos días, pero Tati, has visto que es delgada. Sí. Y con el virus que se pegó el otro día, está, pero invisible directamente, ¿entendés? Lo hemos hablado ya del es un pato bica es un pato bica de vegano, de restaurante vegano. Anti-pato bica. No, es increíble. Bueno, primero vamos a contar. ¿Ustedes creen que las elecciones en Estados Unidos terminaron? No. Se equivocan. ¿Por qué? Porque hay un grupo de científicos de computación, así se hacen llamar estos ingenieros, que dicen de que hubo hackeo de las máquinas de votación en los 3 estados claves donde ganó Trump por muy poquito. Y exigen un recuento. Para pedir un recuento solamente pueden pedirlo un candidato y tiene que depositar la friolera suma de $4 millones hasta mañana a las 2 de la tarde. Hillary no quiere un recuento, no está buscando un recuento, claramente. Obama dice, parémosla, ya está, ya terminó la elección. Pero ¿se acuerdan que había otros 2 candidatos? Uno era el candidato libertario, Gary Johnson, que sacó alrededor del 3% de los votos, y la otra fue Jill Stein, la candidata verde, además de ser judía y mujer, que tenía era la combinación de Sanders con Hillary, ¿no? Mujer y judío. En este caso ella sacó el 1%. Pero ella tiene derecho a pedir este recuento, pero tiene que poner 4 palos. Y ayer puso en internet una página donde la gente done plata para juntar los 4 palos para poder presentarse al recuento. Si ella logra conseguir ese dinero y pide el recuento, tiene que hacerse recuento en esos 3 estados. Imaginemos que en el recuento sale mal las cosas, o sea, para Trump, y gana Hillary. Ustedes entienden qué quiere decir en Estados Unidos hoy, ¿no? Sería explosivo para esta altura del partido. Y no creo que ella pueda juntar la plata, pero no hay que descartarlo. Y una cosa más, Hillary le ganó a Trump por más de 2 millones de votos en cuanto al voto popular, es decir, muchos votos. Pero ella dice, gané yo el voto popular. No. ¿Por qué no ganó el voto popular? Porque hay otros 2 candidatos y ella llega con esto al 48% de los votos. Es decir, ella no tuvo mayoría absoluta, de hecho hay una mayoría absoluta que está en contra de ella. Lo que pasa que, por supuesto, muchos de los otros preferirían ver a Hillary en el gobierno y no a Trump, pero bueno, esto es un tema aparte, ¿sí? Ese es un método por el cual no saldría elegido Donald Trump si hay un recuento. La segunda posibilidad es el tema de los electores rebeldes. ¿Se acuerdan que en Estados Unidos la gente vota indirectamente a presidente? Es decir, vota a un colegio electoral y este colegio electoral se reúne y vota presidente.
Estos representan a los estados. En los colegios electorales hay una representación proporcionalmente más fuerte para los estados chicos y más débil para los estados grandes. Esto era para mantener el balance entre los distintos estados, para que los estados chicos no sean borrados por los estados grandes. Entonces, originalmente así se hizo siempre en Estados Unidos. Y hoy es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y que hoy es feriado absoluto en Estados Unidos. Ya lo hablamos, el tema de la famosa cena de hoy, de esta noche, ¿cómo? Del pavo, Pocahontas y todo eso. Del pavo, Pocahontas, de la historia, que todo eso fue instituido como feriado por Lincoln. No es tan viejo. Si bien esto habla de la época de 1600, cuando llegaron los primeros colonos ingleses, de eso se trata la Acción de Gracias, el feriado lo impuso el presidente Lincoln, es decir, en 1860 y pico, por ahí. Y bueno, volviendo a esto, el tema de los electores. Entonces, resulta que los electores, en teoría, en la mitad de los estados, pueden votar a quien ellos quieran. Por supuesto que nunca ocurre, fuera de algún caso de algún loco, que votan en contra de lo que les dio el voto popular. Pero hay un movimiento entre los electores donde ya consiguieron 6, y si llegan a conseguir 37, en ese caso sería elegida Hillary. O en el colegio de electores para Trump, con eso ya alcanza, y esto terminaría decidido por el Congreso de Estados Unidos el 10 de enero, donde tiene mayoría igual los republicanos, es decir, Trump igual seguiría siendo presidente. Estamos bárbaros. ¿Cómo? Estamos bárbaros. Se interrumpe así como oleada. Por ejemplo, ahora. Por ejemplo. Bueno, voy a... Vos me escuchás, pero él no. Sí. No salís al aire. ¿No estoy saliendo al aire? No, yo escucho el aire. Yo acá, yo estoy en la estación. Así y no estoy saliendo al aire, decir ese... son las interrupciones, digo. A nuestro operador. ¿Las interrupciones salen al aire o no lo escucho yo? Ajá. Bueno, vamos, dice Ezequiel, que no va a haber problema. Bueno. Seguí, Muki. Bueno, esto es lo que digo, Ezequiel. Muki Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes, recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo, en exclusiva para Radio High. El Observador Internacional, de lunes a viernes, de 7 a 8, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Don Tenenbaum, buenos días. Acá estamos. Parece que tuvimos un problema técnico y que se solucionó. ¿Hasta dónde me escucharon antes los electores, el tema de los electores en Estados Unidos? Desparejo, yo te diría que lo retomes. Sí. Voy a empezar de vuelta. Primero expliqué el tema del recuento, eso se entendió. Tenemos que hablar ahora del tema de los electores. En Estados Unidos el voto es indirecto, es decir, cada persona vota en un estado, ese estado en donde gana quien gana, sus electores, es decir, la cantidad de población, los electores responden a la parte proporcional de la población más 2 electores más. En los estados más chicos, 2 electores a veces multiplica, incluso triplica la cantidad de representantes desde el punto de vista de población, y en los grandes, 2 electores no hacen nada porque son la diferencia entre 70 y 72, por ejemplo, en California. Los electores en la mitad de los estados tienen derecho a votar a quien ellos quieren, si bien nunca en la historia pasó que votaron en contra de lo que votó la mayoría en su estado. Pero ahora hay un movimiento entre algunos electores para tratar de, cuando se reúna el 10 de diciembre, para declarar como presidente a Hillary en vez de a Donald Trump, porque hay una diferencia, dicen ellos, de 2 millones de votos y que sería injusto, bla, 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 bla. Necesitan 37 de estos. Si los llegan a juntar, Hillary es la próxima presidente. Pero las chances de esto son chicas, yo te diría ínfimas. Pero aún así,
¿cómo es que estamos a 10 días de la elección y todavía, o más de 10 días, ¿no? Perdón, más de 2 semanas ya de la elección, y todavía estamos hablando de los resultados? Así que este tema demuestra la resistencia tan fuerte que hay hacia Trump. Simplemente para contar que las elecciones todavía no están terminadas, más o menos. Otra cosa que ocurrió y que es atípica en Estados Unidos, cuando después de las elecciones el presidente, que le quedan unos meses en el cargo, acostumbra a consultar al presidente electo sobre actos internacionales importantes porque básicamente se lo considera lo que ellos llaman un pato rengo, es decir, un tipo que mucho no puede decidir y que si bien técnicamente sigue siendo el mismo presidente que lo era hace 6 meses, tradicionalmente no lo es. Y en este caso Obama rompe la tradición y firma el acuerdo de Estados Unidos de la exportación de 100 aviones a Irán. Y voy a explicar cómo funciona esto. Los aviones son europeos, de hecho son Airbus. Son 100 aviones civiles, también se pueden utilizar para cosas militares como antirradar y otras cosas más, pero son aviones civiles. Pero como el 10% de las partes que tienen estos aviones se producen en Estados Unidos, tienen que pedirle permiso a Estados Unidos cada vez que quieren exportar a un país que está en una lista negra o una lista gris. Irán, por supuesto, lo estaba antes del acuerdo y sigue estando un poco, todavía no terminaron del todo las sanciones a Irán, casi todas, y Obama firmó el permiso ese, contrario a la línea de Trump. Esto presagia una transición no tan difícil como la de Cristina con Macri, pero no atípica en lo de Estados Unidos. Así que vamos a ver qué más va a hacer Obama con esto. Ayer, cuando le preguntaron a Trump si piensa tratar de seguir el caso criminal contra Hillary, tanto con la fundación como en el tema de los mails, él dijo que no, que esta mujer ya pasó suficiente, no sé si se refirió al marido o se refirió a otra cosa, y lo hizo cómico, ¿no? Pero me parece que a eso se refería él, y dijo que no va a hacer nada, pero acá hay que tomar en cuenta 2 cosas. Primero, que esto no lo decide él, lo decide el fiscal general y lo decide en base a las leyes, no a lo que se le ocurre a Trump. Trump no tiene nada que ver con la parte del Poder Judicial. Como recordamos, Estados Unidos tiene una división de poderes muy, muy, muy rígida y el Ejecutivo no puede ni meterse en decisiones judiciales. Y una de esas decisiones es si la van a perseguir criminalmente a Hillary por las otras 2 cosas o no. También es cierto que el presidente de Estados Unidos, y el que viene, los 2 tienen un derecho de amnistiar a quien quieren, cuando quieren, sin ninguna limitación. Lo que se llama el presidential pardon, o el perdón presidencial. Y se puede hacer sobre crímenes cometidos y que están en proceso de investigación, y crímenes de los cuales no sabemos. Entonces, por ejemplo, Nixon, cuando se dejó de ser presidente y renunció, el presidente que vino después, Ford, le dio un perdón presidencial sobre cualquier crimen que haya cometido, aunque haya matado 15 personas. No se le puede hacer absolutamente nada en Estados Unidos. Y acá hay un juego que no sé, que me gustaría entenderlo. Trump no es una de las personas que perdonan con mucha facilidad, no es un gran perdonador. Y está bastante acostumbrado a hacer lo que se le da la gana a él, pero también es un tipo que planifica las cosas a largo plazo. Se habló de que Obama le iba a dar un perdón presidencial antes de irse a Hillary. Diciendo esto, le está sacando a Obama la posibilidad de darle un perdón y dejando entrever que si hace falta lo va a dar él. Si Trump sigue la línea... Pero a su vez también lo convierte, Muki, perdóname, a su vez lo convierte en herramienta de negociación. O sea, en la medida que no me compliquen la vida, yo no se las voy a complicar a ustedes, más o menos. Así es. Pero también tiene que evitar que Obama le dé un perdón, porque si le da un perdón después no tiene con qué correrla. Entonces, si él dice, yo no le voy a hacer absolutamente nada a esta mujer, Obama no tiene cómo justificar darle un perdón a Hillary, porque darle un perdón a alguien es decir, yo sé que cometiste crímenes, te perdono. Y es bravo esto para Hillary. Entonces, la lógica dice que Obama no lo va a hacer y como vos decís, después la va a tener a ella
a los altos, ¿sí? Si ella se hace la loca, si los Clinton empiezan a No, pero ya a hoy, sacar- pero esta situación es la de los 35 electores, las marchas, que inclusive en algunos portales dicen que cobran $1.500 por no sé cuántas marchas cada marchante, el equivalente al, ¿te acordás? Que acá se hablaba de que le pagan Sí. también a los que participan. a los manifestantes, pero no es cierto, no se les paga a los manifestantes, son todos chicos jóvenes de la universidad. No, son ya sé, chicos- pero ninguno, te estoy ninguno de ellos diciendo... es un pobre, ¿eh? Ojo. Sí, sí, pero te estoy diciendo todo lo que circula. Todo eso genera un run que está generado. O sea, no es un hecho aislado, no es gente que inocentemente produce este tipo de eventos. No es inocente Sí. que se comente todo esto. Esto Es cierto. entorpece y molesta. Entonces, Así es. si esto es una observación mía, ¿no? Si Trump se garantiza herramientas de negociación en la transición, puede hablar esta cosa, no me moleste, o sea, puede plantear en algún momento, déjame tranquilo y yo te voy a dejar tranquilo. Yo creo que esa es la meta, sí. Ujú. Dejarla a ella pendiente de un hilo. Claro. De Déjame un asumir de una tranquilo. soga por ahora, no de un hilo. Después le va a decir, mirá que la soga se está afinando, ¿no? Claro, No pero... tire de la piolita. Pero me parece que es lógico, o sea, está bien, la gente dice, no, es la derecha, va a expulsar 700 millones de mexicanos, nos vamos a quedar sin chino, va a haber un musulmán y lo van a colgar. O sea, es el cuco. Hoy en día, inevitablemente... Él es el cuco. Es el cuco. Es el cuco. Es el cuco, ¿no? No para los mercados financieros, porque todo está subiendo como loco, la bolsa, el dólar, los bonos americanos, cualquier cosa que tenga que ver con Estados Unidos, las acciones en Estados Unidos de compañías que venden dentro de Estados Unidos. Es decir, hay un optimismo económico muy fuerte detrás de Trump. Y dentro esto es dentro de los Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos. No, fuera de Estados Unidos a los americanos no les interesa. No, Mira, no, pero yo me como refiero, pero me ¿Cómo? refiero a los países periféricos o los que negocian a diario con Estados Unidos, todavía no tienen una línea cierta de cómo comportarse con una economía que promete cerrarse. Bueno, vamos a ver. Promete de run run, respuesta- ojo, promete de run run. Yo no yo sé sé. si lo va a ejecutar así como Ya veremos. Claro, veremos. es Lo un que ya sí- veremos, para mí ayer- no. Es cierto. No Cierto. está dicho esto que mañana cierran la frontera como No, de hecho él cambió algunas de las cosas. Pero importante él nombra ayer como embajadora en las Naciones Unidas a una gobernadora de South Carolina, de Carolina del Sur, que es una mujer muy joven, de origen hindú, de hecho de origen sikh. Entre los hindúes son esos hindúes que andan con turbante, pero no son musulmanes, es otra religión, una religión bastante especial. Sí, son poquitos. Por ejemplo, en esa... ¿Cómo? Son poquitos, digamos, poquitos para... Son 130 millones en la India. Yo claro, creo que no. son poquitos. Poquitos en relación a lo que es la India. En lo que es la India. Sí, La India dentro de la India son solamente el 10% de la población. Claro. Sí. Pero son 130 millones Claro, de personas que más o menos es casi todo Brasil, ¿sí viste? No, tampoco Y son- poquito no vamos a andar diciendo. Claro, son 4 veces Argentina. Pero ellos, los padres de ellas emigraron de la India a Estados Unidos, ya nació en Estados Unidos, y ella fue muy fue muy agresiva contra Trump durante las elecciones. Pero la elección de esta mujer, que no tiene absolutamente ninguna experiencia en temas de temas internacionales, y como embajadora de las Naciones Unidas, que es muy importante ese papel, después de ministro de Relaciones Exteriores, después viene el embajador de las Naciones Unidas, es un papel importantísimo en Estados Unidos, demuestra qué es lo que él piensa de ellos, ¿sí? De lo demás, de lo de afuera. Nada, te mando una mina que no tiene ningún tipo de experiencia y ya está, anda, esto es lo que hay. Es decir, demuestra que no le interesa demasiado el tema de las relaciones internacionales a él en este momento. Pero bueno, vamos a otros temas, basta de hablar de Trump todos los días de Trump, No, y pero... de Obama. Sí, ¿Cómo? pero es una reacción en cadena. Por más que no hables de Trump. Por ejemplo, yo te quería... Hablamos que- siempre, uno termina hablando de Trump. Sí, No, sí, pero sí, por es cierto. ejemplo, ¿de dónde sale esta especie de Visa Express que ahora va a pedir Europa? ¿No? O sea, yo creo que sin la presencia de Trump o sin la presencia de... Nadie sabe de lo que estás hablando, voy a explicar. Ajá. Para entrar a Estados Unidos necesitas una visa. Ujú. Si tenés uno de los pasaportes... No, pero Europa de también la va a determinados pedir, países- Espera, déjame Sí. terminar de explicar, porque si no la gente no va a entender. Vuelvo a explicar, en Estados Unidos hace falta una visa
para entrar a Estados Unidos. Los que entran a Estados Unidos sin visa tienen que 48 horas antes pedir lo que se llama una visa temporaria cortita, la ESTA, y uno paga una suma de dinero y con eso entra a Estados Unidos. En Europa, los argentinos, por ejemplo, no necesitan visa para entrar a Europa. Pero todos esos que no necesitan visa van a tener que hacer lo mismo que en Estados Unidos y pagar 5 euros en este caso. Esto se va a implementar recién en el 2020. Esto no es inminente, así que quédense tranquilos los que piensan viajar a Europa, no hay ningún problema. Así que es cierto que la respuesta esta de Estados Unidos tiene que ver con dos cosas, de la Unión Europea. Uno es con Brexit, porque la pregunta es si los ingleses también van a necesitar esta visa para entrar a Europa, y la meta es que sí lo sea, y luego levantarlo en un acuerdo especial si los ingleses se portan bien en el Brexit. Pero sí, a ver, el tono ahora es agresivo en las relaciones internacionales, es decir, no encerrarse, ¿sí? Es ahora lo que están haciendo casi todos. Y pasamos de un momento de la globalización a una deglobalización en algunas áreas. Pero vuelvo a repetir, hemos hablado ya de estos temas mucho y quiero pasar a hablar de otros temas. Así que les quiero contar sobre los test en Internet. ¿Vieron que a veces en Facebook les llega para hacer un test? Sí, todo el tiempo. ¿De qué inteligencia soy? ¿Cuánto me ama mi mujer? Yo qué sé, 8.000. Sí. Y uno los hace. Si fueras un animal, ¿cuál serías? ¿Cómo? Si fueras un animal, ¿cuál serías? Sí, también. Pero lo hacen por un solo motivo. Y esto es importante. Uno lo hace gratis, no le importa. Uno dice publicarlo, no publicarlo. Uno dice no publicarlo en Facebook. Es irrelevante. Están consiguiendo datos sobre vos. Es decir, las compañías de publicidad del mundo hacen estos tipos hacen los test y venden esa información luego a las agencias de publicidad que saben más sobre vos. Y esos test no son para darte a vos un resultado, en general los resultados son muy buenos en los test, siempre son buenos. Y deja la sientes todas las agencias de publicidad del mundo. Así que ojo con los test en Internet. No los hagan. ¿Escucharon? No los hagan, porque están dando información propia a otro y además gratuita. ¿Y te quieren información? Yo creo que tendrían que garpar para la información. Pedime todos los datos que quieras y págame. ¿No? ¿Qué te parece? Sí, un alfajor, o lo que sea, no sé. Sí, algo, sí, bueno. Pero no hagan los test. A ver, que no le importa y lo quiere hacer, que lo haga, por supuesto, pero mi consejo es, esos test de Facebook, no los hagan. Y cuando alguien dice, yo saqué tal y tal cosa, qué bien, mira qué lindo. Además no te sirven mucho, porque te dice, usted en su antigua vida fue un perro. Eso es, esa yo no lo haría, ese test. Pero te preguntan, ¿es usted de qué color es usted? ¿Qué animal es usted? Las preguntas son para saber información de vos. Después te dan el animal que a vos, que seguramente más te guste, ¿viste? Ya está. Sí. Después aparecen todos perritos. Pero esto es directamente una estafa, porque vos no sabés por qué estás haciendo el test, y vos creés que estás haciendo un test en serio. Es básicamente como cualquier horóscopo. Con la diferencia que el horóscopo no se lleva tu información. Claro. El horóscopo no se lleva tu información. ¿Cómo? El horóscopo no se lleva tu información. No se lo lleva, no. Les voy a contar algo que van a hacer en las Olimpiadas de Tokio. Las Olimpiadas de Tokio van a ser en el año 2020. Y van a hacer algo impresionante. Van a poner un satélite arriba de Tokio que va a tirar partículas en grandes cantidades hacia la atmósfera a la noche y se van a ver como estrellas fugaces. Centenas y centenas y miles de estrellas fugaces. Miren qué linda idea. Qué lindo. ¿No es cierto? Es muy japonés muy bueno. Eso, Sí. Así que para los que están planificando para el 2020 las vacaciones, quizás en las Olimpiadas de Tokio, creo que julio o agosto del 2020, prepárese para un show muy grande. Y otra noticia nos viene de Ucrania, muy interesante también. Nombraron dos nuevos ministros o viceministros. Una es una viceministra de Economía, nada más y nada menos, del Interior, nada más y nada menos, y otra que es la viceministra de Lucha contra la Corrupción. No importan mucho los papeles de ellos, solo que son importantes, pero la primera que dije tiene 24 años y la segunda 23. Chicas muy jóvenes
y curiosamente extremadamente lindas. Los que lo quieren buscar se llama, la viceministra del Interior se llama Anastasia Deyeva, D-E-Y-E, B corta A, Anastasia Deyeva. Tiene 24 años y es un bombón, así, impresionante, Luis, ¿eh? Y hay un escándalo del tema este en Ucrania, donde la mitad dice una chica de 24 años no puede ser viceministra del Interior, no tiene la capacidad, no tiene la información, recién terminó Derecho, y otros que dicen no, está bien y además es linda. Y la mitad de la gente está contenta porque hay una chica linda en el gobierno. Debo decir que yo en mi viaje a Ucrania vi las mujeres más lindas que yo vi en Europa, sin duda, para mí, bellezas así, no necesariamente rubias, muchas morochos, pero de ojos azules gigantes, y de cuerpos muy lindos, hasta que llegan a los 30 y pico. Después no sé qué transformación pasan y se convierten en gordas con dientes de oro. Un proceso de... Sí, hay un proceso de puertificación, ¿no? Sí, pero escúchame, se convierten en una vos la puerta. ves en la calle a la señora esa con los dientes de oro y vos sabés que esta mina era una belleza hace 20 años. Claro. Y yo una vez en un supermercado vi una mujer en la transición, debía tener 32 años, ya estaba engordando, ya estaba más fea, estaba menos linda, ¿Pero no fea todavía, no estaba menos linda, y yo creo que iba camino al dentista, me parece. No, pero por tu descripción, Muki, por tu descripción pasa como la transformación en el cine de Lon Chaney en Hombre Lobo. Lo estás viendo que en el momento que sucede. Casi. Le salen pelos. Así que esta debe, claro, sí, además sí, se afeitan muy bien. 23, 24 años de viceministras preciosas, así que bueno. Además, viste que tiene fotos hot. Acá la estoy googleando. Por eso, perdón, sí, está, hay fotos hot. Sí, vayan porque hay fotos hot. Es muy linda, ¿no es cierto, Tati? Sí, muy linda, sí. Tiene facciones muy lindas. Ahí está. Bueno, así que esta es una de las noticias. Y quería terminar, antes de irnos a la tanda y a la columna de Tati, voy a contarles sobre el tema de Internet. Ustedes saben que Internet era manejado hasta el 1 de octubre por Estados Unidos. Es decir, el .com y todas las infraestructuras de Internet la manejaba Estados Unidos. Y Obama, contrario a la posición, por supuesto, de los republicanos, le pasó todo el Internet a las Naciones Unidas. Y ahora lo tiene las Naciones Unidas. Así que yo vaticino caídas del Internet y problemas graves del Internet, porque si ya la burocracia norteamericana es un desastre, como cualquier burocracia, la de las Naciones Unidas es una mega desastre. Esta era una exigencia de Estados Unidos, que Estados Unidos nunca la entregó, y Obama, entre las tantas cosas que fue entregando de Estados Unidos y haciéndola perder su posición internacional, terminó entregando el control del Internet. El control del Internet está en manos de las Naciones Unidas. Y con esta noticia nos vamos a la tanda y luego volvemos con la columna de Tati. Hoy seguís con ciudades, ¿no? Exactamente, tengo 3, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver si llegamos, dale, vamos. Vamos. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas y de 7 a 8, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. De Tati. Cortito y al pie. Bueno, voy a seguir con mis ciudades. Sí, que empecé el lunes. Eran 21 ciudades más antiguas del mundo y había nombrado apenas algunas, que las voy a recordar rapidito. Por ejemplo, la primera era Pekín, Beijing, en China, que habían establecido su origen en el año 1000 a.C., de la era común. Después estaba Cádiz, en España, 1100 a.C., parecido.
Después Lisboa, en Portugal, 1200 antes de Cristo. Y la última que había dicho era La Canea, en Grecia, en 1700 antes de Cristo de la era común. Me parece que tendrías que haber empezado la lista desde abajo para arriba, ¿no? Porque yo veo que cuanto más vamos pasando la lista, más viejas Sí, son. son más viejas, es verdad. Voy a decir la más vieja lo último, entonces. Dije la más moderna primero. Bueno, Y hoy tengo la quinta, sí, la que no está en la primer parte, sería de las más nuevas, si empezamos así, que es Varanasi o Benarés, dice Wikipedia. Benares. Benares. Ah, está siempre la Varanasi S, con yo B dije corta y Benares. Benares con B larga. Sí, con B larga. Y es la misma ciudad, aunque son totalmente Así es, distintos el nombre. el nombre, lo que pasó fue, una vez más, o sea, entiendan que vienen los ingleses y más o menos entienden lo que dice la gente, ¿viste? Le van poniendo Mumbai, lo ponen Bombay, a Kolkata le ponen Calcuta y a Varanasi le ponen Benares. Bueno, ahí le chispotean un poco bastante, pero bueno. No, me parece ¿Y qué que, a pasa ver, con ¿sabés que no sé si no son los portugueses los que llegan a Benares, por eso también. Varanasi es un Ah, nombre muy difícil. Pensá, sí, pensá, estamos hablando del siglo XVII. La gente no venía con grandes claro. culturas allá. Los que llegaban no eran los intelectuales, llegaban marineros, ¿sí? Con algún cura, Los marineros, claro. Y con bastante algún estresados del viaje, así que... estresado del viaje, sí, jet lag tenían, sí. Sí. Bueno, ¿qué pasa con Varanasi? También, viste que a todas las ciudades se dicen, no, nosotros somos la más antigua, nosotros, bueno. Pero según la historia y según los asentamientos y la evidencia arqueológica, se aproxima que su nacimiento es en el año 1800 antes de Cristo de la era común. Pero hay un humorista estadounidense, que ya falleció, que se llamaba Mark eh, Taiwan, no sé cómo se pronuncia, De que Iwan, era con D de dedo, ¿no? Iwan, De Iwan, Iwan. sí. Y él explicaba que esta ciudad era la más antigua de todo el mundo, incluso era más antigua que todas las cosas que ya existían. Era como lo más viejo del universo, un poco, algo así. Pero la realidad es que no. Es la ciudad, sí, más antigua de la India, eso sí, pero no es la más antigua de los asentamientos Expliquemos un del poquito sobre la planeta. ciudad, es importante. La ciudad está sobre las costas Sí, donde cae el Ganges, el río Ganges, que es el río más importante de la India, que cae hacia el mar. Y es un río sagrado. De hecho, a los muertos se los tira al agua, y las aguas son podridas mal, y la gente se baña en ese mar, en ese río, para purificarse. Los únicos que se purifican ahí son los microbios. Porque es la roña personificada. No existe lugar más roñoso en el mundo que ese río, que ese lugar en Benares. Hay unas escaleras que bajan. A mí me hacía sí. acordar la Bristol, pero bueno, me parece que la Bristol es un poco mejor. Pero Pero bueno, ¿qué pasa? La evidencia arqueológica, o sea, hay asentamientos humanos, hubo asentamientos humanos desde incluso el siglo XX antes de Cristo. O sea, muchísimo tiempo antes, pero había poco asentamiento humano, entonces no se puede considerar que es ciudad a partir claro, de ahí. sí, así es. Así es. Era como muy poquito, eran chocitas, por así decirlo. Pero sí, actualmente vos ves toda la evidencia arqueológica que quedó de esa época y sí tiene esa edad. Pero ciudad es a partir de 1800 antes de Cristo. Y hoy, actualmente, como vos explicabas, que está a orillas del río Ganges, es una de las urbes modernizadas y más relevante del estado indio Uttar. Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. Pradesh. Sí, así se llama Bueno, es como el lo más estado. importante. Exacto. Es lo más importante y es súper visitado por turistas y por los hindúes mismos por el tema de que se bañan a orillas del Ganges. Y hay unas escaleras, como explicabas vos, que aparentemente son como muy icónicas, son muy Así es. vistas, la gente le saca fotos, son muy coloridas, y es todo un ritual que se produce ahí, por eso es una de las ciudades más visitadas y más relevantes de todo el país. Así que bueno, eso era la ciudad de Varanasi o Benares. Varanasi. ¿Por qué no empezás por qué no saltamos a las tres más viejas? ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Vos decís? Sí, porque si tenemos 21 ciudades, me parece, ¿no? Bueno, voy a empezar con Damasco. Muy bien, Siria. la capital destrozada de Siria, sí. Exactamente, en el 2000 antes de Cristo. Las dos que tengo son también las dos del 2000 antes de Cristo. Son en la misma época.
Damasco también, como todas las... Expliquemos que son ciudades que existen hoy. Hubo otros asentamientos, Sí. ciudades que desaparecieron. Y que no, esto es Exacto. continuo, es decir, que desde su fundación hasta hoy siguen siendo ciudades. Esto es lo Claro, que las por hace eso especiales estas ciudades. Porque hay ciudades casi desaparecidas. ¿Cómo? No, sí, decir. En Turquía hay, por ejemplo, algunas ciudades que son de hace 7.000 años, pero desaparecieron. No hubo continuidad. Claro, sí. Estas no, tienen el antes y el presente, por así decirlo. Así es. Bueno, ¿qué pasa con Damasco? Lo mismo que las anteriores. Se autodenomina como la ciudad más antigua del mundo. Así de simple. Dice, nosotros somos los más viejos, somos del 2000 a.C., listo. Pero, si bien hay registros arqueológicos que explican que había gente viviendo en el año 9000 a.C., o sea, esta es una de las más viejas de todas las que dije. En el 9000 a.C. ya había gente viviendo, pero tampoco se podía considerar ciudad. Recién en el 2000 vienen los arameos y convierten a todos esos poblados que estaban todos aislados en una ciudad con todas las letras, por así decirlo. Entonces, a partir de esa época es como la realidad histórica de su nacimiento. Hoy hay una universidad, se llama la Universidad de Damasco, que es como uno de los símbolos culturales y también musulmán más importante de esta capital. Se construyó en el año 1923, es como el gran símbolo cultural. Pero si vos recorres toda la ciudad, te vas a dar cuenta que la historia cultural de Damasco es como muy mixta y comienza en milenios hacia atrás. Por ejemplo, tiene herencia cultural que proviene de los arameos, los musulmanes, los romanos y los griegos. O sea, son 4 culturas que fueron aportando distintos símbolos, distintos... Formas de edificación, todo, arquitectura, exacto. Claro. Y vos ves actualmente la ciudad y es inmensa y está llena de edificios antiguos, modernos, de todo estilo, y es como que es súper nutrida en ese sentido, culturalmente o simbólicamente en la parte cultural. Y otra cosa que hay que para decir de Damasco en la actualidad es que, bueno, no es la ciudad más grande de Siria, pero sí es su capital. Alepo es la ciudad más grande, o lo que queda de Alepo. Claro, lo que queda. Y bueno, Damasco está controlada casi en la totalidad por las fuerzas leales de Al-Assad. Y como, no igual, o sea, sufrió, está súper destrozada, tuvo la guerra civil, como que sí, tiene vestigios de toda la guerra civil, pero no está tan dañada como Alepo o Homs. No, claro, esas dos ciudades están directamente destrozadas. Exacto, esas están totalmente y las siguen destrozando diariamente los rusos, ¿eh? Claro. Sí. Sí, pero sin embargo Damasco también sufrió muchos bombardeos, acciones, etcétera. Y la última que tengo para contarles, después le voy a decir la más vieja, es Kutaisi. No, yo ni conocía esto, es del reino de Georgia. Así es. Yo ni conocía este país, pero es un país soberano de... Georgia, hemos hablado del país, ese país donde nació Stalin. Pertenece a la Unión Soviética, es el país más al este cristiano en todo, digamos, en toda Eurasia, fuera de Filipinas, hay las islas de Filipinas, pero en la parte continental es lo que está más al este. La capital es Tbilisi, y la industria de este país hasta el fin de la Unión Soviética fue el contrabando. Se dedicaban a ser contrabandistas. ¿Brezhnev no era georgiano también? No. Georgiano fue solamente Stalin, y Beria, su número 2, el asesino, el hombre que estuvo a cargo de la KGB durante muchos años y mató millones, literalmente millones de personas. Stalin era georgiano, y Georgia está dividida en dos regiones, donde la diferencia está en los apellidos que terminan con Shvili, SHV-ILLI, y que quiere decir hijo de en georgiano, y los otros que no terminan en Shvili, que están más al oeste del estado. Por eso Stalin se llamaba Yugashvili, hijo de Yuga, y los apellidos Shvili son de esa zona de Georgia. Hablan un idioma muy especial, y las letras son distintas, son una combinación del armenio con un poco de influencia rusa, y el armenio mismo viene del hindú. Así que son letras que no se pueden leer muy bien, tienen 34 letras cada uno de estos abecedarios, y lo hablan solamente los georgianos. Y la capital es Tbilisi, pero la ciudad que vos me decís se llama...
a la que ¿Sí? yo estoy explicando ahora, Kutaisi. Kutaisi. La verdad es que es la Kutaisi. primera vez que escucho hablar de esa ciudad. ¿Sí? Sí, me pasa. Bueno, te voy a contar algunas cosas de esta ciudad. Primero, que el Cáucaso, ¿sí? Así es. Tuvo una de las primeras civilizaciones, sacando el Oriente Medio, más importantes de la antigüedad, que Así fue es. Kutaisi, por ejemplo, y es considerada la primera capital de este estado, o este reino, ¿no? Es un reino. Acá En esa época era reino, sí, era Georgia, reino. Ya, claro, ahora es era, una era república. el primitivo, claro, era el primitivo reino en ese momento, y fue la primera capital que tuvo. Se conocen asentamientos urbanos, o sea, en ese mismo lugar, hace miles de años, pero se lo sitúa como en el año 2000 a.C. de la era común, como su nacimiento de la ciudad, por así decirlo. En un primer momento, Kutaisi fue la capital de otro reino, que se llamaba el reino de Colchis, Así y es. posteriormente se convierte Colchis. en la capital del reino de Georgia. Así es. Recordemos que se llama Georgia por San Jorge. Bueno, claro. Sí, sí, en serio. San Jorge es el Mira. patrón de Georgia. San Jorge, Claro. San Jorge y el dragón, ¿no? Es la historia de cómo mató un dragón, ¿no, Luis? Esa es la historia, por lo menos. Es, digamos, es la Claro, sí, reivindicación. porque dragones no había, pero yo entendí que es una historia, pero la leyenda es esa, ¿no? Que San Jorge mata al dragón, ¿no? Sí, teóricamente deja todo en el territorio de los hombres. Esa es un poco la pretensión de mantener la historia de San Jorge y el dragón, ¿no? Ah, entendí. Bueno, Tati, Bueno, y algo más que quiero decir y así la rapidito. última, sí. Bueno, no digo más de Kutaisi, ya está. Tiene muchos monumentos históricos y que son parte del patrimonio de la humanidad porque tiene monumentos realmente interesantes culturalmente hablando. Y la última, la más vieja, salteándonos. La más vieja ciudad del mundo, oficialmente por el Observador Internacional. En el medio es Biblos, del Líbano. El premio se lo lleva Biblos. Biblos. Así es, los fenicios. Del año, escuchá el año 5000 antes de Cristo. Bien, 5000 antes. contemos qué es Biblos. Hubo 3 reinos fenicios en el Líbano. El primero fue el de Biblos, después otro fue el de Sidón, y el último fue el de... Me voy a acordar después. Pero el más importante, el más viejo es el de Biblos. La palabra biblioteca viene de ahí. Ah, Y es el primer lugar donde aparece la escritura. La escritura, claro. no ya la escritura al estilo chino o al estilo egipcio, el jeroglífico, el chino, que son ideogramas, sino la escritura como la conocemos hoy. Y yo creo que dije, el primer alfabeto que salió fue el alfabeto fenicio, del cual luego se copian los griegos y los judíos haciendo el hebreo. Ese alfabeto es el alfabeto, el original, que es bastante parecido al hebreo. El que mira las fotos del alfabeto fenicio es bastante parecido al hebreo. Y Biblos sigue siendo una ciudad chiquita en Líbano hoy, ¿eh? Tiene 40.000 habitantes actualmente. Sí, es una ciudad chiquita. Pero es cierto, se mantuvo desde entonces y aparece Claro. Biblos aparece en la Biblia. Así que sí, Biblos, interesante, ¿no? Los monumentos que tiene son hermosos y hubo excavaciones que se hicieron ya en el siglo XX y esas excavaciones mostraban que habían sido construidas en el Neolítico, o sea, hace muchísimos años. Y bueno, es la más antigua, muy linda para visitarla, muy histórica. Y sí, es la más vieja de todas. Sí, es la Así más que, vieja. Bueno, entonces, nos vamos entonces a la música y cuando volvemos les voy a contar la nueva estafa de Skype y los árabes. Muy interesante. Bueno, vamos. De lunes a viernes, Muki Tenenbaum es el observador internacional por Radio High. Viajero incansable. Cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quitte pas. Volvimos, ¿no? Sí, señor. Sí. Sí, volvimos, ¿viste? Volvimos. Resulta que en Skype ocurren, como en toda la web, hay fraudes y hay sistemas de chantajes que se van haciendo cada vez más sofisticados.
hacer que los chicos manden fotos de ellas desnudas y después La chantajearlas, extorsión, o la gente, ¿cómo? Los extorsionan, sí. Así es. Y por Skype hay un sistema que utilizan con los árabes especialmente, y funciona con ellos, donde aparece una chica en Skype y dice, uy, estoy aburrida, ¿podemos hablar un rato? Y el árabe se pone a hablar con ella y no sé cuánto, y ella le muestra una teta, un poquito acá, y le dice, me gustaría verte desnudo, el tipo hace cosas delante de ella, incluso se masturba, etcétera, y bueno, y termina la conversación. En el caso A de un los árabe, 2, 3 ¿no sería un masturbante? Muy bien. Estuvo bueno. Muy bueno eso, sí, masturbante. Bueno, y lo que pasa con estos tipos es que a los 2 días reciben otro llamado, esta vez de un señor, que le dice, usted estuvo con esta chica y si usted lo tengo filmado, y le muestra que está filmado un poquito, y si usted no me manda $2.000, lo publico. Y los árabes, que tienen un problema muy serio en la sociedad de aparecer haciendo esas cosas, en algunos países eso termina también en el mejor de los casos en 100 latigazos, en el peor en el cadalso, pagan. Y lo han hecho mucho, y está ocurriendo mucho en Internet. Vos te preguntás, uno se pregunta por qué hacen esas cosas la gente, y bueno, las hace porque las hace. Porque cuando lo hacen no piensan en eso. Ven una chica linda y la cabeza se nubla, y empieza uno a hacer tonterías que tiene que tomar en cuenta que te filman. Esto está siendo un problema, ¿eh? Y es muy difícil pararlo porque, por supuesto, utilizan el nombre de Skype. Skype se abre con 2 segundos con cualquier mail, y ya con eso, así que los árabes, fuera de los problemas que tienen este problema ahora, y las sumas de dinero que se estiman que ya se pagaron son en los cientos de millones de dólares. Qué Sí. bárbaro, qué Tanta bárbaro, gente, qué bárbaro. sí. Todos caen, ¿eh? Skype Akbar. Sí, y quiero decir una cosa importante. En general son chantajistas con moral. Chantajean una sola vez. No. No siguen bueno. pidiendo. Así que No son... vuelven. Sí, es inteligente de parte de ellos, porque si no, la gente empieza a desesperarse y a hacer cosas que quizás a ellos los puedan bromar. Así que esto está pasando. Después hay otra historia con la India, muy interesante. En el Islam, para divorciarse de un hombre de una mujer, todo lo que tiene que decir delante de 2 testigos es la palabra talak, que quiere decir yo te divorcio, 3 veces. Talak, 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 y estás divorciado. No. Y no hay que hacer nada más. ¿Qué es Ese una el divorcio. ¿Nada fórmula? legal? Es una ¿Cómo? fórmula mágica. Sí, como Alibaba y Claro. los 40, sí. Es exactamente. fantástico. Ya, Me talak. encantó. Pero esto existe en todos los países árabes y sobrevive. Pero en la India hay muchas mujeres que quedan abandonadas, y entonces quieren suprimir lo que se llama el triple talak. Y esto lo acaba de hablar del tema el primer ministro Modi, que es hindú, y que dijo basta con esta historia de que las mujeres no tienen ningún derecho y vamos a prohibir el triple talak. Pero la India, que tiene una minoría musulmana de 300 millones de personas, ¿escucharon cuántos son la minoría? 300 millones. Y que lo hace uno de los países con más musulmanes en el mundo, sino el que tiene más, creo que tiene más que Pakistán y más que Indonesia. Es el país con más musulmanes en el mundo, si bien el país no es musulmán. Claro. Y hay grandes manifestaciones diciendo se está metiendo con nuestra religión. La India tiene una ley en la Constitución que está prohibido ofender a cualquier religión, que todas las religiones tienen todos los derechos adquiridos, etcétera, etcétera. Así que, y es un país democrático, recordemos que se vota en la India, ¿sí? Y tiene un sistema judicial lento, pero muy bueno, por lo menos muy serio, pero lento, yo creo que lo he comentado, un juicio puede llevar 25 años en la India. Pero al final, si te estás con el mismo juez, porque a veces te tienen que cambiar 1 o 2 veces el juez, se van muriendo los jueces, Papá ¿no? murió, claro. Sí. Sí, se mueren los jueces, se mueren los que hacen el juicio, a los que reciben, al final, viste, son herederos contra un juez que no sabía nada del tema. Claro, después te olvidás de qué estás defendiendo. ¿Qué estábamos? ¿En qué estábamos? No, y si sos Así un que fiel bueno. creyente, reencarnás y seguís el juicio. Ah, sí, ni Claro, hablar. pero no si sos musulmán. No si sos musulmán, no. Sos No, musulmán, lo que no. sí, la pregunta es si después te podés volver a reencarnar con las 72 vírgenes. Ese es el negocio, musulmán e hindú, ¿entendiste? Ah, claro. Claro. Te Tenés la- morir, reencarnás, primero te dan las 72 vírgenes,
volvés y ahora tenés en la Tierra 72 vírgenes. Claro. Son muchas, te voy a decir, Luis, ¿eh? Yo no sé, pero viste, son bastante ambiciosos. Te voy a pedir 72. algo. Te voy a pedir algo que me parece muy interesante. A mí, por lo menos, me interesa. ¿Cómo llegó el Islam? No ahora, ¿eh? ¿Cómo llegó el Islam a la India, no? Bueno, de hecho, la India estuvo en manos del Islam. La misma expansión islámica que llegó a Pakistán, que llegó a Afganistán, a Irán, eran los mismos, básicamente las huestes de los herederos de Mahoma. Y ellos expandieron todo lo que pudieron. De hecho, llegaron a tener toda la península ibérica, incluso un pedazo de Francia. Llegaron hasta Austria, en el este de Europa. Y lo único que los pararon a ellos fueron los eslavos, los rusos, hacia el norte. Y finalmente los chinos. Parte de China son musulmanes también. Hay en China una provincia entera gigante, la más grande de todas las provincias, que es toda musulmana. Y llegaron a la India, dominaban la India. El Taj Mahal no está construido por un hindú, está construido por un musulmán. Claro. Así que sí, llegaron y estuvieron ahí. Y bueno, esa es la historia del talak. Vamos a ver cómo va a terminar esa historia, pero puede terminar en una guerra civil todavía, para colmo. Todo por un tema del divorcio de talak. El triple talak. Y la última noticia que quiero contar es algo que anunció Putin, y es una ruta de Nueva York a Londres por tierra. ¿Cómo? Un túnel. El secreto está en Alaska y Siberia. Entre Alaska y Siberia está el estrecho de Bering, un estrecho de 3 kilómetros. Mirá vos. Que la idea es que el tren salga de Nueva York, vaya hacia el norte, cruce Canadá, llegue a Alaska, hacer un túnel entre Alaska y Siberia, y luego por Siberia pasar todo Rusia y entrar a Europa, llegando a Francia, cruzando por el túnel de Francia a Londres. Esa sería la idea de un tren y de ruta, y de una ruta, tanto tren como ruta, desde Nueva York a Londres, donde Rusia, por supuesto, ganaría mucho del tema porque pasa por Siberia y por todo Rusia, y por supuesto, permitiría... Lo que pasa es que en Alaska y en Siberia es un frío de morirse. Los únicos meses que realmente vos podés viajar en auto por esos lugares son entre mayo y octubre, y estoy siendo muy generoso. Así que... Pero miren la idea de Putin, ¿no? Es decir, ya está mirando las cosas desde el punto de vista de cómo hacer a Rusia central en las relaciones y obviar el Atlántico, porque de New York a Londres son 6 horas de vuelo. Está claro, ¿no? Es decir, es mucho más fácil tomarse un avión. Pero las mercaderías y todo lo demás usa puertos. Y pasemos por tierra, y estuvo hablando ya empezó a hacer planes, vamos a ver si los planes alguna vez van a salir. Y con esta noticia, nos vamos. Nos vamos hasta y volvemos mañana con la columna. ¿Qué le pasa a la gente? Una gran pregunta. Así que hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.